Hola, bienvenidos a la clase número 9. En esta clase vamos a ver tres preposiciones. In, que ya la vimos, en o adentro de, on, arriba de, under, debajo de. También vamos a ver las frases there is, there are. ¿Qué significa there is y qué significa there are? Tanto there is como there are significan exactamente lo mismo. Significan hay. ¿Y qué diferencia hay entonces si las dos frases significan lo mismo? La diferencia es que there is es en singular y there are es en plural. Es decir, cuando vamos a decir que hay una sola cosa de algo, vamos a utilizar there is. Y cuando hay dos o más cosas, vamos a estar hablando en plural, por lo tanto vamos a usar there are. Vamos a ver algunos ejemplos. There is an orange on, arriba de, on the table. There is, hay, an orange, una naranja, on the table, arriba de la mesa. On the table. Recuerden que on es arriba de. Son dos palabritas en castellano. Arriba de. There is, hay, an orange, una naranja, on the table, arriba de the table, la mesa. Si la quisiera hacer en plural, vamos a hablar de dos naranjas. Ya no diría there is, sino diría there are two oranges on the table. There are, hay, pero esta vez estoy diciendo un hay en plural porque estoy hablando de two oranges, dos naranjas. Recuerden el número 2. Two oranges on the table, sobre la mesa. Otro ejemplo. There is, hay, a cat, un gato, under, debajo de, the chair, de la silla. There is, hay, a cat, un gato, under, debajo de, the chair, la silla. There is a cat under the chair. Si quisiera hablar de más gatos, there are 3 cats under the chair. Under the chair. Ponemos comillas para abreviar. There are, hay, pero esta vez en plural, porque estoy hablando de más de una cosa, en este caso de 3. 3 cats. 3 gatos under the chair, debajo de la silla. Podemos decir también, para usar la otra preposición que no usamos hoy, there is, también lo puedo abreviar así, y esto suena death. En vez de there is, puedo decir death. Death. A banana in the fridge. There's a banana in the fridge. Hay a banana, una banana, in the fridge. Si quisiéramos escribirlo en plural, diríamos, cambiaríamos el there is por el there are, el un o una. There are 2 bananas in the fridge. En el fridge. En la heladera. There are 2 bananas in the fridge. Hay 2 bananas en la heladera. Pero bien, ahora a esto le vamos a agregar las palabritas some y any. ¿Qué significa some y any? Some significa un poco de y algunos. Y any, ya vamos a ver cómo se lo utiliza, pero por ahora vamos a decir que sería la forma de some en forma negativa e interrogativa. Es decir, ya vamos a ir viéndolo cómo es que trabaja esto. Muchas veces cuando uno abre libros de inglés y tratan estos temas, hacen que los alumnos dividan los elementos en contables o incontables
para entender los significados de some. Muchas veces cuando se entra en esas explicaciones se confunde un poco a la gente, pero no hay nada diferente al castellano en el uso de some. Simplemente que nosotros tenemos dos frases diferentes. Por ejemplo, si voy a hablar de unidades de algo, libros, manzanas, lápices, lo que fuera, cosas que las puedo contar, voy a decir, tengo algunos lápices o hay algunos lápices en tal lugar. Lógicamente, que si voy a hablar de cosas que no las puedo contar por unidad, como el azúcar, que las tengo que pesar o medir, el agua, hablo de un poco de. Tengo un poco de agua, tengo un poco de azúcar. Es decir, es lo mismo que el castellano. Nada más que el castellano tenemos una frase y una palabra para referirnos a esas cosas. Si las podemos contar, vamos a decir, tengo o hay algunos caramelos en la mesa. O tengo un poco de azúcar en la alacena. Bien, voy a borrar y vamos a ver ejemplos para asimilar cómo es que trabaja esto. Vamos a volver al ejemplo de las naranjas. Recién habíamos dicho, there's an orange on the table. There's an orange on the table. Bien, estamos hablando de hay una naranja on the table, sobre la mesa. También podríamos decir, there are two oranges on the table. Hay dos naranjas sobre la mesa. Usábamos there is para hablar de una sola cosa. Hablábamos de there are para hablar de dos cosas. De dos o más, para hablar en plural. ¿Cómo diría? Tengo algunas naranjas. Ya no las voy a contar, pero voy a decir tengo algunas naranjas. Y digo, como estoy hablando en plural, voy a decir there are some oranges on the table. There are some. Recuerden que la traducción de some podía ser un poco de o algunas o algunas. Yo no voy a decir tengo un poco de naranja, no, tengo algunas naranjas on the table, sobre la mesa. Ahora bien, si esta oración la quisiera pasar a forma negativa, diría que no hay ninguna naranja sobre la mesa, no hay ninguna naranja sobre la mesa, diría there aren't, no hay, there aren't, no hay, y ahí el some no se utiliza, se transformaría en any. El any se utiliza en forma negativa y en pregunta, ya vamos a ver en pregunta. There aren't, no hay ninguna o nada de, no hay ninguna naranja, orange, on the table. Entonces, podemos decir, de alguna forma, que el any es la transformación del some. Lógicamente, en esta adaptación que tenemos que hacer de la idea en inglés a la traducción al castellano, van a variar un poco la traducción de la palabra en sí misma. Se va a traducir el contexto. Por eso voy a decir, there are some, hay algunas naranjas. There aren't any, no hay ninguna naranjas on the table. Algunas, ningunas. Vamos a ver otro ejemplo con algo que no se pueda contar por unidad. There's some wine in the bottle. There's some wine in the bottle. Hay un poco de wine, vino. Hay some wine, un poco de vino, in the bottle. En la botella. There is, hay some wine, un poco de vino. There's some wine, hay un poco de vino in the bottle. Si quisiera pasarlo a forma negativa, diría there isn't any wine in the bottle. No hay nada de vino
There isn't, no hay, any wine, nada de vino, in the bottle, en la botella. ¿Se dan cuenta cómo se adaptan los significados, o mejor dicho, las traducciones de la palabra any en cada una de las circunstancias? En este caso, diría, no hay ninguna, y acá no hay nada de. ¿Por qué? Porque acá está en contrapartida de un poco de, nada de. Algunas, ninguna. Ahora vamos a verlo cómo trabaja en forma interrogativa, cómo hacemos una pregunta. Ahora les pregunto. Are there? ¿Se acuerdan que el verbo to be en forma interrogativa pasaba siempre adelante? Bueno, en vez de there are, ahora digo, are there any oranges on the table? Bien, prestemos atención a esto. Primero que para armar la pregunta, pasamos el verbo be adelante de la oración, ¿sí? La frase es there are, y en pregunta, are there? Hay. Recuerden que ahora que estas dos palabritas trabajan en conjunto, ¿sí? Ya no vamos a estar hablando de ser o estar, sino que estas dos palabritas trabajan en conjunto y significan hay. Any oranges. Hay. Fíjense la traducción de any acá. Hay algunas oranges, naranjas on the table. Fíjense que acá el any opera igual que la palabra some en su significado, nada más que cambia su forma a any por una regla de que se usa el any en preguntas. Entonces fíjense lo curioso de esto. Puedo responder, no, there aren't. No, un no general para encarar la respuesta. La aclaración, there aren't, no hay, any, ninguna. O ningunas, en este caso. Fíjense lo extraño de esto. En preguntas, a any lo voy a traducir como algunas. Pero en respuesta, en una respuesta negativa, voy a decir ninguna. Porque a lo que le tengo que prestar atención es a la idea de lo que tengo que expresar más que al significado de la palabrita suelta. Y a lo que le tengo que prestar atención es que en pregunta nunca se usa la palabra some, que era algunas o un poco de. Entonces, en este caso, any está reemplazando a some, porque some no se puede usar en forma interrogativa. Pero en forma negativa, any ya adquiere su propio significado y significa ninguna. Al principio parece complejo, pero una vez que uno lo empieza a manejar es muy fácil y después hasta se van a olvidar de las reglas y lo van a manejar naturalmente. Ahora, si yo respondo esto en forma afirmativa, puedo decir yes. Me pregunta, ¿hay any oranges? ¿Algunas naranjas on the table? ¿Sobre la mesa? Yes, there are. ¿Puedo terminar la oración? Yes, there are. Sí, hay. Yes, there are. Sí, hay. O puedo decir, yes, there are some. Sí, hay. Algunas. Fíjense qué curioso esto. Pregunto, ¿are there any oranges? ¿Algunas naranjas? Algunas, el any, como reemplazo del some, que en la respuesta la estoy usando justamente con ese significado. ¿Hay algunas naranjas on the table? Yes, there are. Sí, hay some. Algunas. Hay algunas. No, there aren't any. No, no hay ninguna. Bien, vamos a ver esta pregunta. Ahora vamos a hablar del vino en la botella. Voy a preguntar, is there? ¿Hay any wine? El wine, como es un líquido, el vino, lo tengo que medir. Yo puedo decir
un litro de vino, pero cuando hablo de la cantidad es como hablar del agua, si no lo estoy midiendo, no voy a decir algunas aguas, algunos vinos. Bueno, si decimos algunos vinos en español significa que hay algunas botellas de vino. Pero en inglés, como es una cuestión incontable, tanto en castellano como en inglés, es algo incontable, nada más que en inglés se usa ponerle la palabra any, un poco de, antecediéndolo. Is there any wine? Un poco de, o algo de. Is there any wine? Un poco de vino, o algo de vino, in the bottle, en la botella. Fíjense nuevamente que el any, en pregunta, viene a ser una transformación directa del some con el mismo significado. Dijimos que some era un poco de o algo de. Ahora fijémonos en cómo trabaja en forma de respuesta negativa. No, un no general, coma. There isn't. ¿Puedo cortar ahí la oración? No, no hay. No hay. O puedo decir, no, there isn't any. O no hay nada. En este caso, el any ya no se traduce como una forma directa del some, sino que adquiere su propio significado. Nada. No, there isn't any. No, no hay nada. Como les dije antes, estas cuestiones al principio parecen muy extrañas y parecen como algo difícil, pero en realidad es un tema que cuando uno lo empieza a manejar, se empieza a dar cuenta que es bastante sencillo. ¿Y cómo vamos a lograr esa sencillez en el manejo de esto? Ejercitando. Para eso les voy a dejar ejercitación debajo en el link para que ustedes lo descarguen y puedan realizarlo y autocorregirse. También para aquellos que quieran hacer más ejercitación al respecto, va a haber otro link de descarga con ejercitación extra. Es así, va con un costo para que yo se las corrija y se las devuelva. Igualmente, siempre que vayan a hacer una de las ejercitaciones extra, primero realicen la ejercitación gratuita. Y si hiciéramos una respuesta afirmativa, ¿Is there any wine in the bottle? ¿Hay algo de vino en la botella? Yes. Sí, un sí general. There is. Sí, hay. Puedo cortarla ahí. O puedo decir yes. Esto dijimos que es hay. Sí, hay. Yes, there is. Sí, hay. O yes, there is some. Yes, there is some. Sí, hay. Some, un poco. Fíjense. El some está teniendo el mismo significado que el any, ¿sí? Que el any pregunta. Pero no tiene el mismo significado, la misma traducción, digamos, que el any en forma negativa. Yes, there is some. Sí, hay un poco. Para resumirlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que there is es hay. Some, un poco de. There isn't any. No hay nada de. There is some, hay un poco de. There isn't any, no hay nada de. Is there any? Hay algo de, un poco de. Is there any? Hay algo de o un poco de. Acá también me olvidé poner un poco de o algo de. Vamos de nuevo. There is, hay. There is some, hay. Algo de o un poco de. There isn't any, no hay nada de. Is there any? ¿Hay algo de o un poco de? There are, hay, some, algunos, o algunas. There are some, algunos o algunas, cosas que puedo contar, ¿sí? Estoy hablando en plural, algunos o algunas. There aren't. There aren't. No hay. No hay. Any. Ninguna. There aren't any. No hay ninguna.
Y en pregunta, other. I. En pregunta, invertíamos el orden, ¿sí? El verbo to be siempre pasa adelante. Other. I. Any. Algunos, algunas. Other. Hay algunos o algunas. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, pero es indispensable en este tema, que hagan las tareas. Busquen los ejercicios en el link que está debajo, complétenlos y controlen con la hoja de corrección si los hicieron bien o no. Y si se equivocaron, analicen en qué se equivocaron y traten de averiguar por qué se equivocaron. Ese es el trabajo con el que uno aprende realmente. Esta es la explicación teórica. La práctica es lo que les va a hacer a ustedes aprender. Van a tener una ejercitación gratuita bastante extensa y suficiente como para manejar este tema. Para aquellos que no les alcance con la ejercitación gratuita, pueden ir al siguiente link, descargarse la otra ejercitación extra y esa ejercitación, una vez completada, me la envían por correo electrónico y yo se las devuelvo. Nos vemos en la próxima clase y no se pierdan la próxima clase porque empezamos con un análisis de texto muy pero muy interesante. Chau chau, nos vemos.